Dicen que solo puedes conocer de verdad a alguien cuando lo ves bajo presión. Pero Carl Jung no estaba de acuerdo. Jung creía que el verdadero carácter de una persona no aparece únicamente en los momentos extremos, sino mucho antes, en los detalles silenciosos, en los pequeños deslizamientos del alma, en esos microinstantes que casi nadie nota, no observando lo que la gente dice, ni siquiera lo que hace cuando intenta mostrarse en su mejor versión. Jung descubrió que existen dos patrones universales muy simples, dos pequeñas fugas psicológicas que revelan todo sobre quién es alguien realmente detrás de la máscara. Y cuando aprendes a verlos, nunca volverás a mirar a las personas ni a ti mismo de la misma manera. Quédate conmigo porque al final de este video no solo sabrás leer más allá de las apariencias de los demás, sino que también empezarás a comprender tu propia sombra con una claridad que tal vez nunca antes habías tenido. Imagina esta escena. Estás sentado frente a alguien que crees conocer bien. Puede ser un amigo, un colega, alguien que amas. Estás sonriendo. La voz es tranquila. Todo parece normal. Y aún así, dentro de ti algo duda. Un destello, un cambio imperceptible, un gesto ligeramente brusco, una dureza que no encaja con el tono. No sabes explicar por qué, pero lo sientes. Ahí es cuando la máscara se desliza. Jung llamaba a esta máscara persona, el rostro social que construimos para sobrevivir, para ser aceptados, para sentirnos seguros. Todos tenemos una. Nos ayuda a movernos por el mundo. Pero aquí está el punto clave. La persona no somos nosotros. Debajo de esa superficie pulida vive algo mucho más profundo. Jung lo llamaba la sombra. Todas las partes de nosotros que hemos escondido, reprimido o negado. La rabia contenida, la envidia que fingimos no sentir, los miedos disfrazados de control. Y por perfecta que parezca la máscara, la sombra siempre encuentra una forma de hablar. Sale en el tono de voz, en la mirada, en una reacción demasiado rápida para ser filtrada, en una palabra que no coincide con la sonrisa. Ahí ocurre el momento de la verdad. Es el inconsciente emergiendo porque nadie puede actuar para siempre. Detrás de cada intento de control, el verdadero yo espera, inquieto ser visto. Antes de seguir, escribe ahora mismo en los comentarios esta frase exacta. Estoy aprendiendo a ver más allá de las máscaras. Hazlo de verdad, no es simbólico. Comentar ayuda a fijar este estado en tu mente y al mismo tiempo permite que el algoritmo lleve este contenido a más personas que lo necesitan. Si este video te está dando claridad, dale like. Cada like aumenta la difusión del mensaje. Suscríbete al canal para no perder los próximos contenidos sobre psicología profunda y transformación interior. Y si sientes valor en este espacio, puedes apoyar el canal también con Super Chat. Es una forma directa y colaborativa de mantener vivo este trabajo. Comparte este video con alguien que sientas que está listo para escucharlo. Ahora volvamos hacia adentro. Jung decía que si realmente quieres entender a alguien, no la versión que muestra al mundo, sino la que vive debajo, debes observar una sola cosa. ¿A quién juzga? Porque el juicio nunca es casual. No es un reflejo de la verdad. Es un reflejo del conflicto interior. Nos gusta creer que nuestras opiniones sobre los demás son lógicas o morales, pero Jung vio algo más profundo. Cuando alguien condena a otra persona con intensidad, lo que realmente está mostrando es una parte de sí mismo que se ha negado a mirar. Cuando señalamos hacia afuera, muchas veces estamos apuntando a nuestro propio reflejo. Jung escribió, hasta que hagas consciente lo inconsciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. No es poesía, es un diagnóstico. El inconsciente gobierna mucho más de lo que estamos dispuestos a admitir. Incluso nuestras molestias, especialmente nuestras molestias, llevan su firma. Imagina a David, un arquitecto respetado, conocido por su integridad. Pero hay un colega que no soporta, Marcos. Lo define como falso, manipulador, demasiado simpático. Cada vez que Marcos recibe un elogio, la mandíbula de David se tensa. A primera vista parece solo un choque de personalidades. Pero Jung vería proyección. La mente toma lo que rechazamos en nosotros mismos y lo proyecta en los demás. Así que cuando David acusa a Marcos de ser falso, su inconsciente está hablando. Tal vez de niño aprendió que ser carismático estaba mal. Tal vez vio adultos usar el encanto para manipular. Así que enterró esa parte en su sombra. Y ahora cada vez que Marcos la expresa libremente, no es solo irritación, es una herida que pulsa. Jung advertía, el juicio no libera, oprime. Cuanto más fuerte es el juicio, más profunda es la sombra. Y esta es la primera señal del verdadero carácter. No lo que una persona dice valorar, sino lo que no puede tolerar en los demás.
Aquí Jung no nos invita a analizar el mundo, sino a mirarnos por dentro. ¿A quién juzgas con más dureza? ¿Qué cualidad te activa? ¿Y qué significaría admitir que una parte de ti lleva la misma energía? No es fácil. El ego ama permanecer ciego. Pero Jung comprendió algo revolucionario. No te vuelves íntegro eliminando la oscuridad. Te vuelves íntegro al acogerla. Cada juicio es una invitación, no a atacar, sino a comprender, a preguntarte, ¿por qué esto me toca tan fuerte? ¿Qué parte de mí está intentando hablar a través de esta irritación? Tal vez es la forma en que ocupan espacio, tal vez su seguridad, tal vez esa ligereza que a ti te parece excesiva. Escríbelo. Luego detente un momento y pregúntate con honestidad, ¿dónde vive esto en mí? No busques respuestas inmediatas. Deja que la pregunta trabaje dentro. Jung sabía que el inconsciente no responde a la prisa, responde al silencio. Y mientras observas estas reacciones, empieza a notar algo sutil. Cada molestia es una puerta. Cada atracción es un mensaje. Cada incomodidad es una huella que deja tu psique para devolverte a casa. Porque la verdadera transformación no nace de entender a los otros, nace de reconocerte a ti mismo en los reflejos que la vida te ofrece. Ahí es donde crece la conciencia. No cuando dejas de tener grietas, sino cuando te vuelves consciente de lo que emerge cuando las tienes. Esto es integración, no control, no perfección, presencia. La próxima vez que veas la máscara de alguien deslizarse, un destello de rabia, una inseguridad repentina, un miedo que asoma, no corras a etiquetar, no corras a corregir. Solo recuerda, así se ve la verdad bajo presión. Y si puedes verla sin juicio, empezarás a comprender no solo quién es la otra persona, sino quién eres tú cuando tu propia máscara comienza a temblar. Porque al final, la presencia bajo presión es la verdadera prueba del carácter, y la conciencia silenciosa, arraigada, compasiva, es la única máscara que nunca necesita romperse. Por eso estas dos señales, el juicio y la presión, son tan confiables, porque atraviesan la persona, se deslizan más allá de la capa de la actuación. Llegan directo al inconsciente, el lugar donde vive el verdadero yo. Cuando alguien juzga, no solo está describiendo a otra persona, está proyectando, está mostrando los rasgos rechazados que ha enterrado dentro de sí. Es la sombra hablando a través de la máscara. Y cuando alguien está bajo presión, no solo está reaccionando al estrés, está revelando las defensas del ego, las estrategias que usa para proteger su imagen. En ambos casos, la actuación termina, los filtros caen. El cuerpo empieza a decir la verdad, escucha con atención y puedes sentirla. Un tono que se endurece, una respiración que se acorta, un silencio que dura medio segundo de más. El inconsciente siempre se filtra, no en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Jung lo veía constantemente en sus pacientes. Las personas podían hablar durante horas de sus valores, de sus ideales, de su autenticidad, pero bastaba un momento de estrés o un juicio repentino para mostrarle mucho más de su mundo interior de lo que meses de palabras podrían revelar. Porque las palabras vienen de la mente consciente, pero la verdad psicológica siempre llega desde el cuerpo. Los hombros que caen tras una crítica, la risa que esconde incomodidad, los ojos que esquivan cuando se nombra la envidia, son huellas del inconsciente. Una persona verdaderamente segura no necesita esconderse detrás de la perfección. Puede sostener la tensión sin colapsar. Puede sentir rabia sin volverse cruel. Puede admitir miedo sin desviarse. Jung llamaba a esto individuación. La individuación es cuando tu yo externo y tu yo interno finalmente dejan de pelear. Cuando persona y sombra ya no son enemigas, sino aliadas. Cuando lo que muestras al mundo coincide con lo que sientes dentro. No es volverte impecable, es volverte entero. La mayoría de las personas nunca llega ahí. Viven atrapadas en la máscara, aterradas ante la idea de que si dejaran de actuar perderían amor, aprobación, pertenencia. Pasan la vida puliendo la persona, defendiéndola, alimentándola, y se preguntan por qué todavía se sienten vacías. Pero quien ha mirado su sombra, quien ha tenido el coraje de encontrarse con aquello que más temía, se mueve diferente. No necesita controlar cada momento ni demostrar cada punto. Hay una coherencia silenciosa en ellos. No te sientes manipulado, te sientes a salvo. Porque cuando alguien ha hecho las paces con su propia oscuridad, ya no necesita esconderla ni proyectarla en los demás. Ha dejado de pelear consigo mismo. Y es una calma que se percibe de inmediato. Por eso estas dos señales siempre funcionan. El juicio muestra lo que hemos rechazado. La presión muestra lo que todavía estamos defendiendo. Juntas dibujan el mapa de la psique humana.
la máscara, el miedo detrás de ella y el alma esperando debajo. Y cuando aprendes a observar estos momentos no para juzgar, sino para comprender, finalmente empiezas a ver a las personas con claridad, incluyéndote a ti mismo. Si realmente quieres ver la evolución de alguien, no solo quién es, sino cuánto ha crecido, prueba lo que Jung podría haber llamado la prueba de la integración. Es simple pero reveladora. Cuando notes que alguien juzga con dureza, detente un instante y pregunta con calma: ¿alguna vez te sientes así tú también? Y observa. Normalmente aparecen dos reacciones. La primera es defensiva. El cuerpo se tensa, el tono se vuelve cortante, la persona duplica explicaciones. No, yo no soy así. Racionaliza, justifica, tal vez ataca. Está protegiendo la máscara porque el ego se siente amenazado. No es maldad, es miedo. Es la psique diciendo: no me hagas mirar ahí. Pero luego está la segunda reacción, la que suena diferente. La persona integrada hace una pausa, quizás sonríe con nerviosismo y dice algo como sí, tal vez un poco. Es incómodo admitirlo, pero esa pequeña pausa es el sonido de la conciencia despertando. Porque integrar no significa ser perfecto, significa ser real, significa conocer tus contradicciones sin derrumbarte bajo ellas. Cuando alguien ha hecho su trabajo interior, lo sientes. No necesita defender cada imperfección. Puede permanecer presente en la incomodidad. Puede decir sí, a veces yo también hago eso, y seguir centrado. Eso es madurez. No negación, sino aceptación. Jung decía: prefiero ser entero antes que bueno. La bondad moral muchas veces es solo otra máscara. La totalidad es cuando luz y sombra dejan de estar separadas y empiezan por fin a caminar juntas. Se sientan en la misma mesa. Y esta es la verdadera prueba de la conciencia. Porque aquello que notas con más intensidad en los demás suele ser el reflejo de lo que has enterrado o negado dentro de ti. El objetivo no es estar de acuerdo con ese rasgo, es verlo, sacarlo de la sombra donde silenciosamente controla tus reacciones. Una sola pregunta hecha con honestidad puede desarrollar tu inteligencia emocional más que 100 libros de psicología. Y luego, prueba esta segunda parte. La próxima vez que te sientas criticado o malinterpretado, antes de defenderte, detente. No corras a explicar, no corras a corregir, respira y pregúntate: ¿qué parte de mí está intentando protegerse ahora? Esta pregunta atraviesa el ego como una hoja fina. Tal vez es la parte que odia equivocarse, tal vez es la que teme el rechazo, tal vez es la que nunca tuvo permiso para fallar. Cuando logras nombrar esa parte, dejas de permitir que guíe tus reacciones. Empiezas a responder desde la conciencia y no desde el instinto. Eso es lo que Jung quería decir cuando afirmaba que mientras no hagas consciente lo inconsciente, éste dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Estas dos dinámicas, juicio y defensa, son los puntos donde los patrones inconscientes se vuelven visibles. Cada vez que observas, estás trazando la arquitectura de tu mente. Cada pausa se convierte en una puerta hacia el crecimiento, porque cuando dejas de juzgar y empiezas a notar, algo cambia. Ya no reaccionas automáticamente. Comienzas a elegir conscientemente. Y ahí es donde empieza la transformación. No nace de grandes revelaciones, nace de pequeños momentos de atención repetidos en el tiempo. Deja que esta semana la vida sea tu espejo. Escribe tus irritaciones, nota tus defensas, escucha lo que están intentando enseñarte. Te sorprenderá cuánta claridad emerge simplemente observando sin juicio y escuchando lo que tus reacciones siempre han tratado de decirte. Entonces, ¿cómo se ve el verdadero carácter de alguien? Observa a quien juzga. Observa cómo maneja la presión. Esos dos momentos desnudan la actuación. Muestran lo que es real. Pero hay un punto fundamental. Usa esta conciencia con compasión, porque un día alguien también te mirará de esa misma forma. Verá tus grietas, tus reacciones, tus sombras. Y ojalá te encuentre con comprensión, no con análisis. Todos somos máscaras. Todos sombras, todos historias aún en escritura. Cada uno de nosotros intenta equilibrar lo que muestra y lo que esconde, tratando de mantenerse estable mientras aprende qué significa realmente la autenticidad. Y en el momento en que dejamos de fingir que estamos por encima de todo esto, en el momento en que admitimos que todos estamos un poco fragmentados, un poco asustados, un poco incompletos, es justo ahí donde nos volvemos reales. Jung decía que lo más aterrador es aceptarse completamente. Aterrador porque significa enfrentar todas las contradicciones, todas las imperfecciones, pero liberador, porque ahí comienza la totalidad.
Así que cuando observes a los demás, hazlo con atención. Y cuando tu máscara caiga, no entres en pánico. Es la vida recordándote que eres humano. Tal vez el verdadero carácter no está en ser perfectos, sino en ser honestos. Y tal vez es ahí donde comienza el verdadero viaje. No en juzgar a los demás, sino en verte a ti mismo con claridad. Porque cuando reconoces tus juicios, empiezas a reconocerte. Y cuando comienzas a verte de verdad, algo profundo se realinea dentro de ti. Ya no necesitas controlar cada situación. Ya no necesitas demostrar quién eres. Simplemente empiezas a estar presente. Y esa presencia silenciosa lo cambia todo. Comprender a los demás es poderoso. Comprenderte a ti mismo lo es aún más. Eso es lo que transforma las relaciones. Eso es lo que transforma la vida. Porque al final cada rostro que encuentras es un espejo. Y el espejo más claro que jamás tendrás es la experiencia misma. Y así es como el carácter se revela por primera vez. No a través de lo que las personas dicen valorar, sino a través de lo que no pueden tolerar. Porque al final, aquello que rechazamos en los demás suele ser precisamente lo que aún espera ser perdonado dentro de nosotros. Hay un momento en cada ser humano, silencioso, fugaz, imposible de fingir. Cuando el verdadero yo aparece, no sucede durante conversaciones ligeras ni cuando alguien intenta impresionarte. Sucede en el instante en que algo sale mal, cuando la imagen se quiebra. Jung llamaba a esto la persona bajo estrés y creía que era una de las formas más fiables de ver el verdadero carácter de alguien, porque bajo presión la máscara siempre resbala. Puedes entender mucho de una persona por cómo se comporta cuando es elogiada, pero puedes entenderlo todo por cómo reacciona cuando es criticada, cuando su competencia es cuestionada, cuando comete un error, cuando alguien expone una fragilidad que ha intentado ocultar durante años. En ese instante, antes de que el ego pueda corregir, el inconsciente da un paso al frente. El tono cambia, los ojos se endurecen, el calor se desvanece. Ahí lo ves, la parte de la psique que siempre estuvo presente, esperando su momento para hablar. Volvamos a Sara, la directora de marketing. Todos en el trabajo la describen del mismo modo: tranquila, profesional, serena. Es la que nunca pierde el control. Cuando el equipo está en caos, su voz permanece estable. Ha construido toda su identidad sobre esa imagen, la calma en la tormenta. Pero un día, en una reunión importante con un cliente, algo cambia. El cliente interrumpe su presentación, cuestiona la estrategia. No es cruel, ni siquiera duro, solo escéptico, pero el aire se tensa, la mandíbula de Sara se endurece, el tono se vuelve cortante, interrumpe, culpa al equipo por un detalle omitido y lanza una puya sutil sobre la incomprensión del cliente. La profesional calmada desaparece. La máscara perfeccionada durante años se rompe en segundos. Lo que emerge no es malo, no es falso, simplemente no está integrado. Una parte de su psique que nunca aprendió a tolerar la duda. Jung escribía que el fundamento de muchos sufrimientos mentales es el rechazo a vivir un dolor legítimo. Sara no podía permitirse el aguijón de la incertidumbre, la incomodidad momentánea de poder estar equivocada, así que en lugar de sentirlo, defendió la imagen. Esto es lo que hace el ego. Protege a la persona a toda costa, incluso si eso significa herir a otros, incluso si significa perder contacto con la verdad. Este es el segundo gran revelador del carácter. Observa cómo alguien reacciona cuando su máscara es cuestionada. Desvía la culpa, ataca la fuente de la crítica, se retira al silencio o al sarcasmo, o logra detenerse, respirar y permanecer presente en la incomodidad. Porque esa pausa es rara. Esa pausa es madurez. Muchos pueden fingir amabilidad, pueden fingir seguridad, empatía, incluso humildad, pero no pueden fingir conciencia bajo amenaza. La persona se quiebra bajo presión porque nunca fue diseñada para soportar peso. Es una actuación, un disfraz creado para proteger la historia del ego. Y cuando esa historia es amenazada, el cuerpo traiciona la verdad. Lo ves en las microexpresiones, en los ojos que se endurecen demasiado rápido, en la risa que no llega a los ojos, en la voz que vibra entre orgullo y miedo. Jung sabía que el estrés revela la estructura. Cuando un edificio tiembla, encuentra sus puntos débiles. Cuando una persona tiembla, ve sus partes no sanadas. Y esas partes, que luchan, huyen o se congelan bajo amenaza, no son defectos. Son oportunidades. Muestran donde el yo sigue dividido, donde la imagen y la verdad están en guerra. Si empiezas a prestar atención, lo notarás en todas partes. El compañero amable hasta que alguien no está de acuerdo. El amigo que predica vulnerabilidad pero desaparece cuando es confrontado.
la pareja que parece segura hasta que el silencio se vive como rechazo. Todos lo hacemos. Todos. Porque nuestras máscaras están construidas a partir del dolor. Nacieron para protegernos de momentos que alguna vez dolieron demasiado para ser sostenidos. Así que cuando la máscara de alguien se agrieta, no es un fracaso. Es un destello de humanidad. Es la psique diciendo, ya no puedo sostener esta actuación. Por eso Jung no enseñaba esto para juzgar a los demás. Lo enseñaba para ver. Cuando captas ese momento, el tono que cambia, la defensividad que estalla, intenta no reaccionar. Solo observa. Estás presenciando un momento sagrado de verdad. El punto de encuentro entre quien alguien quiere ser y quien realmente es. Ahí es donde la conciencia puede crecer. Porque el objetivo no es no agrietarse nunca. Es volverse consciente de lo que emerge cuando sucede. Eso es integración. Y cuando ves todo esto claramente en los demás, lentamente empiezas a reconocerlo también en ti. Porque al final, la verdadera prueba del carácter es la presencia bajo presión. Y la conciencia silenciosa, arraigada, compasiva, es la única máscara que nunca necesita romperse. Ni siquiera duro, solo escéptico, pero el aire se tensa. La mandíbula de Sara se contrae. El tono se vuelve cortante, interrumpe. Culpa al equipo por un detalle pasado por alto y lanza una indirecta sutil sobre la incomprensión del cliente. La profesional serena desaparece. La máscara pulida durante años se rompe en pocos segundos. Lo que emerge no es maldad, no es falsedad, es simplemente algo no integrado. Una parte de su psique que nunca aprendió a tolerar la duda. Jung decía que el fundamento de muchos sufrimientos mentales es la negativa a vivir un dolor legítimo. Sara no podía permitirse el aguijón de la incertidumbre, la incomodidad momentánea de poder estar equivocada. Así que, en lugar de sentirlo, defendió la imagen. Eso es lo que hace el ego. Protege a la persona a cualquier costo, incluso si eso significa herir a otros, incluso si significa perder contacto con la verdad. Este es el segundo gran revelador del carácter. Observa cómo reacciona alguien cuando su máscara es cuestionada. ¿Desvía la culpa? ¿Ataca la fuente de la crítica? ¿Se retrae en el silencio o en el sarcasmo? ¿O logra detenerse, respirar y permanecer presente en la incomodidad? Porque esa pausa es rara. Esa pausa es madurez. Muchos pueden fingir amabilidad, pueden fingir seguridad, empatía, incluso humildad, pero no pueden fingir conciencia bajo amenaza. La persona se agrieta bajo presión porque nunca fue diseñada para sostener peso. Es una actuación, un disfraz creado para proteger la historia del ego. Y cuando esa historia es amenazada, el cuerpo traiciona la verdad. Lo ves en las microexpresiones, en los ojos que se endurecen demasiado rápido, en la risa que no llega a los ojos, en la voz que vibra entre orgullo y miedo. Jung sabía que el estrés revela la estructura. Cuando un edificio tiembla, encuentra sus puntos débiles. Cuando una persona tiembla, ve sus partes no sanadas. Y esas partes que luchan, huyen o se congelan bajo amenaza, no son defectos. Son oportunidades. Muestran dónde el yo todavía está dividido, donde la imagen y la verdad están en guerra. Si empiezas a prestar atención, lo notarás en todas partes. El compañero amable hasta que alguien discrepa. El amigo que predica vulnerabilidad pero desaparece cuando es confrontado. La pareja que parece segura hasta que el silencio se vive como rechazo. Todos lo hacemos, todos, porque nuestras máscaras están construidas a partir del dolor. Nacieron para protegernos de momentos que alguna vez dolieron demasiado para ser sostenidos. Así que cuando la máscara de alguien se agrieta, no es un fracaso, es un destello de humanidad. Es la psique diciendo, ya no puedo sostener esta representación. Y por eso Jung no enseñaba esto para juzgar a los demás. Lo enseñaba para ver. Cuando captas ese momento, el tono que cambia, la defensividad que explota, intenta no reaccionar. Solo observa. Estás presenciando un momento sagrado de verdad. El punto de encuentro entre quien alguien quiere ser y quien realmente es. Ahí es donde la conciencia puede crecer. Porque el objetivo no es no agrietarse nunca. Es volverse consciente de lo que emerge cuando ocurre. Eso es integración. Y cuando ves todo esto con claridad en los demás, lentamente empiezas a reconocerlo también en ti, porque al final, la verdadera prueba del carácter es la presencia bajo presión. Y la conciencia silenciosa, arraigada, compasiva, es la única máscara que nunca necesita romperse. Y es por eso que estas dos señales, juicio y presión, siempre revelan la verdad. Son más confiables que las palabras, la reputación, incluso que años de observación porque rodean a la persona.
Se deslizan más allá de la capa de la actuación. Llegan directo al inconsciente, el lugar donde vive el verdadero yo. Cuando alguien juzga, no solo está describiendo a otra persona, está proyectando, está mostrando los rasgos rechazados que enterró dentro de sí. Es la sombra hablando a través de la máscara. Y cuando alguien está bajo presión, no solo está reaccionando al estrés, está revelando las defensas del ego, las estrategias que usa para proteger su imagen. En ambos casos, la actuación termina. Los filtros caen. El cuerpo empieza a decir la verdad. Si escuchas con atención, puedes sentirla. Un tono que se vuelve más duro. Una respiración que se acorta. Un silencio que dura medio segundo de más. El inconsciente siempre se filtra, no en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Por eso estos dos reveladores son tan poderosos. Muestran quién es alguien cuando deja de intentar ser alguien. Cuando la actuación se detiene, la psique habla. Jung lo veía constantemente en sus pacientes. Las personas podían hablar durante horas de sus valores, de sus metas, de su autenticidad, pero bastaba un momento de estrés o un destello de juicio para contarle mucho más sobre su mundo interior de lo que meses de conversación podrían lograr. Porque las palabras vienen de la mente consciente, pero la verdad psicológica profunda siempre llega desde el cuerpo, los hombros que se desploman después de una crítica, la risa que esconde incomodidad, los ojos que esquivan cuando se nombra la envidia. Estas son las huellas digitales del inconsciente. Una persona verdaderamente segura no necesita esconderse detrás de la perfección. Puede sostener la tensión sin colapsar. Puede sentir rabia sin volverse cruel. Puede admitir miedo sin desviarse. A esto Jung lo llamaba individuación. La individuación es cuando tu yo externo y tu yo interno finalmente dejan de pelear. Cuando persona y sombra ya no son enemigas, sino aliadas. Cuando lo que muestras al mundo coincide con lo que sientes dentro. No es volverse impecable, es volverse entero. La mayoría de las personas nunca llega ahí. Viven atrapadas en la máscara, aterradas ante la idea de que si dejan de actuar perderán amor, aprobación, pertenencia. Pasan la vida puliendo la persona, defendiéndola, alimentándola, y luego se preguntan por qué todavía se sienten vacías. Pero quien ha enfrentado su propia sombra, quien ha mirado aquello que más temía, se mueve distinto. No necesita controlar cada momento ni demostrar cada punto. Hay una coherencia silenciosa en ellos. No te sientes manipulado cuando estás cerca de estas personas. Te sientes seguro, porque cuando alguien ha hecho las paces con su propia oscuridad, ya no necesita esconderla ni proyectarla en los demás. Ha dejado de luchar consigo mismo, y esa calma, esa estabilidad, se percibe de inmediato. Por eso estas dos señales siempre funcionan. El juicio muestra lo que hemos rechazado, la presión muestra lo que todavía estamos defendiendo. Juntas dibujan el mapa de la psique humana, la máscara, el miedo detrás de ella y el alma que espera debajo. Y cuando aprendes a observar estos momentos no para juzgar, sino para comprender, finalmente empiezas a ver a las personas con claridad, incluyéndote a ti. Si de verdad quieres ver la evolución de alguien, no solo quién es, sino cuánto ha crecido, prueba lo que Jung podría haber llamado la prueba de la integración. Es simple pero reveladora. Cuando notes que alguien juzga duramente, llama a otros falsos, perezosos, egoístas, arrogantes. Detente un momento. Luego pregunta con calma: ¿a ti también te pasa sentirte así a veces? Y observa. Normalmente surgen dos reacciones. La primera es defensiva. El cuerpo se tensa. El tono se vuelve cortante. La persona duplica las explicaciones. No. Yo no soy así. Racionaliza, justifica, tal vez ataca. Está protegiendo la máscara porque el ego se siente acorralado. No es maldad, es miedo. Es la psique diciendo: no me hagas mirar ahí. Pero luego está la segunda reacción, la que suena diferente. La persona integrada hace una pausa, quizás sonríe con nerviosismo y dice algo como: sí, tal vez un poco. Es incómodo admitirlo. Pero esa pausa, ese pequeño momento de honestidad, es el sonido de la conciencia despertando, porque integración no significa ser perfecto, significa ser real, significa conocer tus contradicciones sin derrumbarte por ellas. Cuando alguien ha hecho su trabajo interior, se nota, no necesita defender cada imperfección, puede quedarse en la incomodidad sin perder el centro. Puede decir: sí, a veces yo también lo hago, y permanecer estable. Eso es madurez, no negación sino aceptación. Preferir ser entero antes que bueno, porque la bondad moral suele ser solo otra máscara. La totalidad es cuando luz y sombra finalmente se sientan en la misma mesa.
Y esta es la verdadera prueba de la conciencia. Y ahora llega la parte que Jung nunca habría querido que olvidáramos: la advertencia. Cuando empiezas a comprender cómo funcionan máscaras, sombras y proyecciones, es fácil usar esa comprensión como un arma. Empiezas a analizar, a desenmascarar, a etiquetar. Comienzas a verlo todo: cómo actúan las personas, cómo se defienden, cómo idealizan o atacan. Y si no tienes cuidado, esta nueva conciencia se convierte en lo que Jung llamaba la casa de la sombra. Es el momento en que la autoobservación deja de ser un camino de comprensión y se convierte en una forma sutil de control del ego. Notas la defensividad de alguien y piensas: veo su sombra. Percibes la inseguridad ajena y te sientes superior por haberla reconocido. Usas la psicología no para conectar, sino para dominar. Eso no es conciencia, es ego disfrazado. Es el mismo juego inconsciente con ropas espirituales. Porque hay una verdad que Jung conocía mejor que nadie: toda máscara protege una herida. Toda proyección esconde dolor. Cuando ves la persona de alguien, recuerda que la construyó para sobrevivir. Cuando ves surgir la sombra, no es maldad, es sufrimiento buscando aire. Jung escribió que el hombre sano no tortura a otros. Son los torturados los que se convierten en torturadores. Cuando veas la sombra de alguien, intenta ver también su sufrimiento. Esa es la diferencia entre madurez psicológica y arrogancia. La madurez no señala con el dedo, no dice: veo tu trauma. Pregunta: ¿qué dolor pudo haber creado esa defensa? Porque conciencia sin empatía es crueldad, y empatía sin conciencia es ceguera. Necesitamos ambas: el ojo que ve y el corazón que permanece abierto. Este es el paradoja del trabajo jungiano. Cuanto más claramente ves los patrones inconscientes de las personas, más compasión debes llevar a lo que ves. De lo contrario, solo eres otro ego fingiendo estar iluminado. Es fácil diagnosticar a los demás. Es más difícil permanecer lo suficientemente humilde como para recordar que tienes la misma mecánica dentro de ti. Sus mecanismos de defensa también son los tuyos, solo con disfraces distintos. Todos somos espejos que reflejan historias incompletas. Todos estamos tratando de proteger el mismo yo frágil de la vergüenza, el rechazo y la pérdida. Entonces, ¿cómo usar las enseñanzas de Jung de manera ética? Empieza girando la lente hacia adentro antes de apuntarla hacia afuera. Cuando notes una proyección, pregúntate: ¿dónde podría estar haciendo yo lo mismo? Cuando la máscara de alguien te irrite, pregúntate: ¿qué máscara estoy protegiendo yo ahora mismo? Eso mantiene viva la conciencia y intacta la empatía. Porque la verdadera conciencia no te hace sentir superior, te hace más humano. Te recuerda que estás viendo versiones de tu propia historia caminando en otros cuerpos. Te invita a suavizar el juicio y profundizar la comprensión. Y en ese espacio donde la lucidez se encuentra con la compasión es donde comienza la transformación real. No te separa de los demás, te conecta con ellos. Empiezas a ver que detrás de cada reacción, de cada defensa, vive el mismo mensaje silencioso: tengo miedo, por favor no me lastimes. Por eso la intuición jungiana no sirve para diagnosticar personas, sirve para comprenderlas. No es desenmascarar la sombra, es crear espacio para ella en los demás y en ti mismo. Cuando te encuentras con la sombra desde el juicio, se vuelve más fuerte. Cuando la encuentras desde la compasión, comienza a suavizarse. Ese es el trabajo. No arreglar a nadie, no vencer al inconsciente, sino encontrarte con la humanidad con más gracia de la que tal vez recibiste. Así que sí, usa estas intuiciones. Observa las máscaras, reconoce las proyecciones, nota los patrones, pero hazlo con humildad. Porque en el instante en que crees estar por encima de todo esto, acabas de ponerte otra máscara. Y como Jung nos recordaría, la verdadera conciencia no te vuelve superior, te vuelve más humano. Con el tiempo, si sigues mirando la vida a través de este lente, ocurre algo inesperado. Dejas de analizar a los demás y empiezas a verte a ti mismo. Al principio parece una visión de rayos X. Detectas máscaras, proyecciones, defensas. Piensas: puedo ver a través de todos. Pero luego llega algo más profundo y más humilde. Te das cuenta de que cada persona que encuentras te está mostrando una parte de ti. El compañero que te irrita puede reflejar tu ambición enterrada. El amigo que habla demasiado puede señalar tu dificultad para expresarte. La persona tranquila que admiras representa la paz que tu alma desea en silencio. Cada reacción, cada atracción o rechazo se convierte en un mensaje del inconsciente. Cada emoción dice: aquí hay una parte de ti esperando ser comprendida.
Jung escribía que la visión se vuelve clara solo cuando miras dentro de tu propio corazón. Ese es el efecto espejo. Las personas a tu alrededor no son obstáculos que descifrar, son reflejos de tu mundo interior. Por eso a veces la vida parece repetirse. Las mismas discusiones, los mismos disparadores emocionales, los mismos tipos de personas con rostros diferentes. No es el destino castigándote, es tu psique ofreciéndote otra oportunidad de reconocerte, de ver aquello que sigues evitando, de ver aquello que sigues evitando. Cuando comprendes esto, algo profundo sucede. El juicio se suaviza, la crítica pierde fuerza, porque empiezas a ver que todos están haciendo exactamente lo mismo que tú, tratando de comprenderse a través de los demás. Todos están luchando con su propio reflejo. En el momento en que dejas de preguntarte por qué son así y comienzas a preguntarte qué parte de mí está mostrando esta situación, el mundo se transforma en una escuela. Cada reacción se vuelve retroalimentación. Cada encuentro se convierte en terapia. Cada irritación se vuelve una invitación a regresar hacia adentro. Y ahí es donde se esconde el verdadero poder de los dos signos de Jung, el juicio y la presión. No son herramientas para desenmascarar a otros, son portales para despertarte. Cuando te sorprendas juzgando, detente. Pregúntate qué dentro de ti se siente amenazado. Cuando sientas presión, cuando tu propia máscara empiece a temblar, observa que intenta tomar el control. Defensa, ira, cierre. Esos momentos no son fracasos, son aperturas. Son los puntos exactos donde nace la conciencia. Porque el trabajo junguiano no es volverte experto en leer personas, es volverte íntimo con tu propia psicología. Es dejar de confundir el reflejo con el enemigo. Es dejar de culpar a otros por mostrarte lo que estaba oculto. Es comenzar, aunque sea en silencio, a agradecerle a la vida por ponerte frente al espejo. Ahí es donde la sombra empieza a integrarse. Ahí es donde la existencia deja de sentirse como un campo de batalla y se convierte en un diálogo. Una conversación continua entre lo que vives afuera y lo que se mueve dentro. Así que la próxima vez que alguien te provoque, no corras a analizarlo. Detente. Escucha lo que tu reacción está intentando enseñarte. Porque la verdadera revelación, la que Jung quiso entregarnos, no está en diagnosticar a los demás. Está en recordar esto. Cada rostro que encuentras es un reflejo. Y el espejo más claro que tendrás jamás es la vida misma. Hazlo concreto. Durante una semana, realiza un experimento silencioso de autoobservación. Cada vez que alguien te irrite, detente. No pases de largo. No justifiques. Escribe qué fue lo que te impactó. Tal vez fue su forma de hablar fuerte. Tal vez su seguridad. Tal vez su superficialidad o su necesidad de tener siempre la razón. Sea lo que sea, ponlo en papel. Sé honesto. Luego hazte una sola pregunta. ¿Dónde vive esto en mí? No como acusación. No para castigarte, sino como invitación a integrar. Porque aquello que notas con mayor intensidad en los demás suele ser lo que has enterrado en ti. El objetivo no es aprobar ese rasgo, es verlo, traerlo a la luz, sacarlo de la sombra donde controla tus reacciones sin que lo notes. Luego añade este segundo paso. La próxima vez que te sientas criticado o malinterpretado, antes de defenderte, respira. Pregúntate qué parte de ti está buscando protección. Tal vez es la que odia equivocarse. Tal vez la que teme el rechazo. Tal vez la que nunca tuvo permiso para fallar. En el momento en que logras reconocerla, dejas de ser guiado por ella. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Y ahí es donde la transformación toma forma. No llega con grandes iluminaciones. Llega con pequeños instantes de presencia repetidos en el tiempo. Entonces, ¿cómo se ve el verdadero carácter de alguien? Observa cómo juzga. Observa cómo enfrenta la presión. Esos dos momentos desnudan la actuación y muestran lo real. Pero recuerda siempre, usa esta comprensión con compasión. Porque un día alguien también te mirará de esa manera. Verá tus grietas, tus defensas, tus sombras. Y ojalá te encuentre con comprensión, no con análisis. Todos somos máscaras. Todos somos sombras. Todos somos historias aún en movimiento. Cada uno intenta equilibrar lo que muestra y lo que esconde, buscando mantenerse estable mientras aprende qué significa realmente ser auténtico. En el momento en que dejamos de fingir que estamos por encima de todo esto, en el momento en que admitimos que estamos un poco fragmentados, un poco asustados, un poco incompletos, justo ahí es donde nos volvemos reales.
Jung decía que lo más aterrador es aceptarse completamente. Aterrador porque implica enfrentar cada contradicción, cada imperfección, pero liberador porque ahí comienza la totalidad. Así que observa a los demás con gentileza, y cuando tu máscara se deslice, no entres en pánico. Es la vida recordándote que eres humano. Tal vez el verdadero carácter no está en ser impecables, sino en ser honestos. Y tal vez ahí mismo comienza el verdadero viaje. No en juzgar a los demás, sino en verte finalmente a ti mismo con claridad. Porque comprender a otros es poderoso. Comprenderte a ti lo cambia todo.